Yo es que he llegado a perder trenes por hacer la cama antes de salir de casa. Wow. Nunca pasa nada hasta que pasa. Me ha generado un poquito de... ¿trastorno? Puede ser, no lo sé. Echa el freno, Madaleno. Eso es raro, espero no estar sola. Y es cuando tú bajas el volumen de la música del coche, aparcas antes y aparcas mejor. Para mí está corroboradísima por el estudio que me acabo de sacar de la manga. Mi nombre es Coral y reviso varias veces si he echado el freno de mano en el coche y si he cerrado las puertas. Esto es The Track, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo con un poquito de resaca, pero no de la que pensáis, ¿eh? Resaca del último episodio de esa entrevista que tuvimos con Leo Alonso. La primera entrevista de este podcast no va a ser la última, ya os lo digo. De hecho, quiero ir mutando a un podcast en el que haya más una conversación que esté yo aquí sola hablándoos a vosotros, aunque por supuesto me encanta, ¿eh? Bueno, yo creo que esa entrevista fue, digamos, un poco más seria, ¿no?, de lo que viene siendo habitual en este podcast, aunque aquí tampoco son todos risas y me parto la caja, pero creo que fue necesario desterrar esos mitos en torno al deporte, hablar de ciertas cositas que, bueno, no a todo el mundo le encaja del todo, pero que por lo que me escribieron muchísimas personas, pues realmente les sirvió, ¿no? Para, como digo, desterrar esos mitos y, ¿por qué no?, darles un pequeño empujoncito para que lleven un modo de vida un poquito más saludable. En este episodio, como os digo, pues vuelvo un poco a los orígenes, por así decirlo, y bueno, pues volvemos a capítulos con una duración normal, entre 20 y 25 minutos. Vamos a ver lo que sale, porque bueno, ya sabéis que yo esto me lo preparo, pero tampoco tengo un guión súper estricto y por lo tanto pues voy un poco a sentimiento, como digo yo. Bueno, en este episodio, que ya es el número 6, hemos pasado ya el ecuador de lo que va a ser la primera temporada. Al final os comentaré un poquito cómo va a ir dirigida esta primera temporada, hasta cuándo durará, etcétera. Pero como os digo, en este episodio número 6 vamos a hablar de manías. Y no manías mías, sino manías de la población en general, que por supuesto muchas las comparto yo, ¿no? Porque como os digo siempre, aquí el sentimiento de uno es el sentimiento de muchos. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración, me veo obligada, entre comillas, a ello. Vaya por delante que yo no soy psicóloga ni muchísimo menos, pero sí que quería hacer una aclaración y es una diferencia entre manías y otros tipos de trastornos como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Bien. ¿Qué es una manía? Bueno, pues una manía o las manías son preferencias rígidas que tenemos las personas y que cuando no las hacemos o no ocurren de determinada forma, digamos que nos genera cierto malestar. Yo os lo estoy explicando un poco como para dummies, ¿no? Como muy básico, para que se entienda. Obviamente, un psicólogo os lo puede explicar mucho mejor, os explicará los mecanismos que hay detrás, etcétera. Pero bueno, al final lo que os digo son esas preferencias rígidas que tenemos y que cuando no se realizan o no las hacemos o no suceden como queremos, pues nos generan cierto malestar. Pero aquí está la clave. Nos generan malestar, pero no nos generan una ansiedad o no nos generan un sentimiento o una sensación que nos impide continuar con nuestra vida de manera normal, ¿no? O que nos obligue a realizar determinadas acciones para que no suceda. Y esto os lo voy a explicar con un sencillo ejemplo. Tú tienes la manía de que cuando cruzas un paso de cebra, luego hablaremos de esto, cuando cruzas un paso de cebra solamente puedes pisar las líneas blancas. No puedes pisar los espacios en medio, los espacios grises. Bueno, pues si esto a ti, si no lo haces un día, por lo que sea, porque has pasado corriendo, porque estás cojo y no puedes alargar tanto la zancada, por lo que sea, te genera cierto malestar, pero ya está, no te bloquea, pues esto es una manía. O, por ejemplo, que tienes que salir de casa con la cama hecha. Bueno, pues es una manía muy buena, pero es una manía. Y si tú un día, por lo que sea, sales de casa súper rápido y no puedes hacer la cama, bueno, pues te generará cierta incomodidad porque tienes esa manía, tienes esa costumbre, por así decirlo, pero no te genera ningún bloqueo, no te genera ninguna ansiedad, no limita tus funciones normales, ¿no? O tu vida diaria, de alguna manera. Bueno, pues eso significa que es una manía. Y luego, ¿qué ocurre con otros tipos de trastornos como el TOC, el que os he explicado antes del trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, pues están enmarcados dentro de los trastornos por ansiedad y en ellos aparecen una serie de ideas obsesivas que nos generan cierta ansiedad, irritabilidad y que a su vez esas ideas obsesivas vienen acompañadas de unas compulsiones, de unas acciones que la persona tiene que hacer para mitigar esa ansiedad o esa irritabilidad que le produce la obsesión. Es decir, esto es un poco lío, pero os lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginaos que una persona tiene la cosa de que antes de salir de casa tiene que comprobar que la llave de paso del agua está cerrada. Si esa persona se va de la casa sin haberlo comprobado, le genera tanta ansiedad que se bloquea y venga a pensar, sobre todo le vienen a la mente pensamientos negativos como madre mía, se me va a inundar la casa, ya verás cuando llegue, lo voy a perder todo. Entonces, ¿qué hace esa persona
para evitar que eso le pase, para amortiguar esa ansiedad que le provoca a él tener que comprobar lo del agua? Bueno, pues abre y cierra el grifo o cierra la llave de paso varias veces, abre y cierra el grifo varias veces para comprobar que efectivamente está cerrado, etcétera. Entonces son, pues eso, una serie de obsesiones, como puede ser el ejemplo este del agua, que vienen también con unas compulsiones, ¿no? Con unos actos que de alguna manera intentan mitigar esto. Entonces, la principal diferencia, ya os digo que yo aquí os lo estoy explicando muy básico para dummies, que seguramente me escucha algún psicólogo y diga, bueno, es una explicación un poco vaga, pero es para que nos entendamos, ¿vale? La principal diferencia entre una manía y un trastorno como este, un TOC, sería que la manía, si tú no haces eso, ya está, no te impide seguir con tu vida. Sin embargo, un TOC ahí ya te genera tal nivel de ansiedad que no te deja funcionar bien, ¿vale? Incluso te obliga a eso, a llevar a cabo determinadas acciones que te generan todavía también más ansiedad y lo tienes que comprobar todo, etcétera. Entonces, digamos que ahí estaría un poco la diferencia. Bien, una vez hecha esta diferencia, que me parecía muy importante señalarla, vamos a ir con el tema de las manías. En esta ocasión voy a englobar las manías como por áreas, ¿no? Y tú dirás, ¿cómo que por áreas? Bueno, pues te lo explico súper rápido. El primer grupo de manías son las que están relacionadas con el orden y la limpieza. Aquí tengo que reconocer que a mí estas manías sinceramente no me pasan. O no tan a menudo como me gustaría que me pasasen, la verdad. No me considero una persona súper mega desordenada, ni por supuesto una cochina, pero sí que es cierto que, bueno, ahora con las que os voy a explicar, pues yo a veces digo, joder, pues ojalá fuese yo de esas personas, pero por el momento no lo soy. Hay personas que tienen la manía de que nada más terminar de comer, cenar, desayunar, lo que sea, terminan, se levantan, recogen los platos, los friegan, si es a mano, los friegan, los secan, los guardan y ya queda todo súper mega hiper recogido, la mesa limpia, no sé qué. Eso antes de seguir con lo que sea. Vamos, que si justo después de comer te quieres echar una siesta porque estás reventado, no, antes tienes que dejarlo todo fetén. Yo reconozco que lo de desayunar y comer, pues bueno, no me cuesta tanto porque luego me pongo en marcha, pero después de cenar, yo que además no tengo lavavajillas, si alguna marca me está escuchando, pues necesito un lavavajillas que sea pequeño de estos de sobremesa porque no tengo espacio en la cocina, pero bueno, ahí queda. Como no tengo lavavajillas, como digo, pues a mí lo de fregar después de cenar me cuesta horrores, porque ya es el final del día, estoy cansadísima y digo, pero qué necesidad, por favor, de fregar ahora mismo. Bueno, pues hay gente que tiene esa manía. Luego hay gente que también tiene la manía de ordenar la ropa por colores. Incluso hay gente que hace degradados. Y yo esto no me lo estoy inventando, porque ya sabéis que yo salgo a la calle muchas veces a preguntarle a la gente por los temas del podcast, y en este caso les pregunto, digo, oye, ¿qué manías tienes? O ¿qué gente conoces con unas manías que dices, jejeje, wow? Bueno, pues uno de ellos me explicó que una amiga suya ordenaba siempre la ropa por colores y además como en degradado. Claro, yo pienso, ¿qué cantidad de ropa tiene que tener esa muchacha para poder hacer incluso un degradado de la ropa por colores? O sea, porque yo al final abro la mía y sobre todo ahora en otoño-invierno, pues marrón, negro, caqui, no sé, no tengo muchos más colores, pero bueno, hay gente que lo hace, ¿vale? Entonces eso es una cosa, a mí ya más que una manía esto me parece un arte. También en la calle hablé con un chico que me dijo, pues mira, mi principal manía, que yo no sé si esto es una manía o un don, me dice, es que antes de salir de casa tengo que tener la casa recogida y limpia, todo, o sea, tiene que estar perfecto. Y yo pues personalmente le dije, no soy esa persona, me gustaría serlo. ¿Por qué? Pues porque al final nunca pasa nada hasta que pasa. Pero bueno, que son cositas, como os digo, manías que tiene la gente que a mí me gustaría tener, que reconozco que no las tengo y que bueno, me parecen maravillosas. Luego está también la gente que no se puede ir de casa sin hacer la cama. Pero ojito, porque aquí... Claro, yo esta es una manía que antes no tenía tanto, me daba como un poco más igual, digo, bueno, la cama ya, sí, eso, no me puedo ir a la cama, ojo, esto sí que es raro, no me puedo ir a la cama con la cama deshecha, porque me da la sensación de que esté sucia, entonces, aunque sea 5 minutos antes de meterme, yo la tengo que hacer para luego deshacerla. Eso es raro, espero no estar sola, yo creo que no soy la única, aunque sea echar la sábana por encima y luego tal, no sé, que esté un poco liso, eso sí me gusta, pero antes no tenía tanto la manía de irme de casa haciendo la cama. Ahora cada vez más, es algo que es como más automático, ¿no? Me levanto, ventilo y antes de irme me visto, hago la cama, tal. Ok, recoger la casa todavía no, pero hacer la cama sí. Pero hubo una chica que me dijo, yo es que he llegado a perder trenes y a llegar tarde al trabajo por hacer la cama antes de salir de casa. Ahí ya pienso que, bueno, quizás esté derivando hacia otros lados lo del tema de la manía de la cama, pero bueno, igualmente es una manía que es bastante...
bastante cuca, bastante pulcra, ¿no? Lo de dejar la cama hecha. Entonces, bueno, es una manía que, como digo, está englobado dentro de este área de limpieza y orden en casa y pues ahí queda. Ojito, cuidado con cómo nos enfrentamos a esa manía, porque lo de perder trenes o llegar tarde al trabajo por hacer la cama, pues para mí es impensable, pero bueno. El segundo grupo, la segunda área de manías, están las manías relacionadas con las revisiones. Y tú dirás, ¿cómo que las manías relacionadas con las revisiones? Pues sí. Manías, bueno, te lo voy a explicar con un ejemplo, pero a mí al final yo reconozco que tengo muchas manías de estas porque me ocurrieron cosas en el pasado que de alguna manera me han dejado un pozo y me han dicho, hostia, tienes que hacer más veces esto, revisar ciertas cosas antes de irte a otros sitios, porque luego pasan cosas. Es decir, me dejaron un pozo, me dejaron una pensadita. Entonces, dentro de estas manías de revisiones, una de ellas es revisar si has cerrado el gas. Si tienes una cocina de gas, es importante cerrar la llave del paso del gas porque hay veces que las ruletas se giran o le das un golpecito y se quedan medio abiertas. Y entonces es importante tener, cuando no estás usando la cocina, tener cerrada la llave del paso del gas, ¿vale? Esto también, cuando vino un técnico a la revisión anual, me lo dijo. Me dice, eso es una actitud que tienes que tener siempre como automática de cuando vayas a usar la cocina de gas, la abres, cuando la vayas a no usar, lo cierras porque puede haber escapes de gas interesantes. En mi caso no he tenido un escape de gas que haya producido una explosión, pero sí que alguna vez, pues oye, de repente dices, ostras, cómo huele, cómo huele. Bueno, pues que se ha girado la ruletita, le has dado un golpecito, lo que sea, y se te ha abierto. Entonces, una de ellas es revisar lo del tema de la llave del gas. Otra manía relacionada con la revisión, y esto todas las mujeres, o casi todas, me vais a entender. Revisar las planchas del pelo. Como veis, yo ahora mismo pues ya no me plancho el pelo, pero durante muchísimos años renegué de mis rizos, esto da para otro podcast, y me estuve planchando el pelo siempre, ¿vale? ¿Qué ocurre con las planchas del pelo? Pues que a no ser que tengas una plancha lo suficientemente inteligente como que pasado un tiempo se apague sola, pues claro, es muy probable que vayas con prisas, te estés planchando el pelo y digas, ostras, tengo que salir de casa, ¡pum!, te vayas y te dejes las planchas enchufadas. Entonces esto te genera luego pues una actitud o una manía de que cada vez que tienes que salir de casa tienes que revisar 40.000 veces si has apagado las planchas del pelo. De esto hay muchísimos memes y muchos vídeos de gente que apaga las planchas del pelo, sale de la habitación, vuelve a mirar a ver si están encendidas, a ver si están enchufadas, vuelve a salir, sale de casa, vuelve a entrar, oye, me he dejado las planchas tal, o incluso gente que le saca fotos al enchufe o a ellos con el enchufe de, lo he apagado, porque al final es un proceso tan automático el tema de desconectar algo que muchas veces, como lo hacemos en piloto automático, no nos damos cuenta o no somos conscientes de que lo estamos apagando. Y de verdad, dejarse las planchas del pelo enchufadas es algo muy común y el tema de revisar 1000 veces si están apagadas es todavía más común aún. Y cuando hablo de planchas del pelo, también hablo de la plancha de la ropa, que es así que sí, yo creo que, no sé si existe alguna que se apague automáticamente, pero a mí eso me da pavor de lo típico de se te ha prendido la casa a fuego por culpa de la plancha de la ropa. Otra de las manías que tengo, y aquí lo voy a decir así, la tengo yo y yo no sé si la tiene mucha gente, pero es la de revisar si he cerrado bien la puerta de la nevera. Y aquí viene también esta manía por algo que me pasó y me ha pasado, la verdad es que 2 o 3 veces. Una de las veces me dejé la puerta de la nevera entreabierta, de lo típico que le das, lo empujas pero no se cierra bien, y como la mía, pues oye, no tiene el pitidito, de cuando hay algunas que tienen un pitidito cuando te las dejas abiertas y tal. Bueno, pues la mía no tiene ese pitidito y me fui todo el día fuera. Y cuando volví por la noche, bueno, pues la nevera obviamente estaba caliente, tuve que tirar todo lo que había dentro, etcétera. Por suerte no se me rompió la nevera, o sea que podría haber sido peor, pero desde entonces, de hecho, tengo un cartel en la puerta de la nevera de revisar si la he cerrado bien, o sea, o cerrar bien, no sé lo que pone, pero ahora es como que la empujo y muchas veces hago así, me ha generado un poquito de trastorno, puede ser, no lo sé. Y luego otra de las manías que tengo, y aquí creo que también no estoy sola, es la de revisar si he puesto el freno del mano del coche. ¿Os podéis imaginar por qué reviso si he puesto el freno del mano del coche? Bueno, pues porque en alguna ocasión yo me he bajado del coche sin poner el freno de mano y de esto que de repente, claro, obviamente si lo dejas en una cuesta, el instinto enseguida te dice, en una cosa muy inclinada, enseguida te dice, echa el freno de mano, ¿no? Echa el freno, Madaleno. Pero en alguna ocasión me lo he dejado en sitios con ligera inclinación y de esto que te vas a bajar del coche y dices, hostia, que se mueve, echa el freno de mano, ¿sabes? Entonces, reviso mucho lo del freno de mano, la verdad. Desde un par de situaciones que he tenido así un poco complicadas, que no ha pasado nada,
echo el freno de mano y lo reviso y hay veces que hay veces que vuelvo al coche para comprobar dos cosas. Si lo he cerrado bien y si he echado el freno de mano. Son manías que tengo y bueno, pues lo reconozco aquí. Mi nombre es Coral y reviso varias veces si he echado el freno de mano en el coche y si he cerrado las puertas. El tercer grupo de manías tiene nombre, se llama aritmomanía y es la manía de relacionarlo todo con números. La aritmomanía se puede manifestar de muchas maneras distintas, casi tantas como las personas que lo padecen, pero ejemplos prácticos de aritmomanía sería pues gente que cuando ve una matrícula del coche tiene que sumar los números o suma los pasos o los escalones que subimos hasta un determinado piso o cualquier cosa que se pueda cuantificar. Es importante señalar que esta aritmomanía, si nos genera cierta ansiedad o ciertas actitudes compulsivas que nos llevan a, pues eso, a comportamientos de tener que hacer determinadas acciones para amortiguar esa ansiedad que nos provoca el no sumar los números o lo que sea, puede derivar en un trastorno obsesivo compulsivo o en otro tipo de trastorno. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Pero que sepáis que, bueno, pues que existe este tipo de manías y que tiene un nombre. Y yo aquí, dentro de esta aritmomanía, realmente no sé si se puede incluir ahí, pero sí que incluyo una de las manías que tengo y que, hablando con personas cercanas, no soy la única, con lo cual me siento bastante aliviada. Y es la de, yo tengo predilección por los números pares, no sé por qué, pero lo llevo hasta determinados niveles, como por ejemplo el entrenamiento. Yo cuando voy a entrenar, y a mí mi entrenador me manda repeticiones impares, tengo que hacer repeticiones pares, ya sea por debajo o por encima. Casi siempre son por encima, porque al final si no estás engañando, entre comillas, ¿no? Y con los pesos igual. O sea, tú a mí me mandas 13 sentadillas o 15 sentadillas con 17 kilos y yo te voy a hacer 16 sentadillas con 18 kilos. O sea, eso es así. Y quien me conoce lo sabe. Luego otra cosa es que vayas súper jodido y al final pues lo tengas que dejar en el 7. Bueno, pues tampoco me pasa nada, ¿no? Ahí está la diferencia entre manía y trastorno. Es decir, no tengo que hacerlo sí o sí, pero de verdad necesito casi siempre, o tengo esa predilección, vamos a decirlo así, por hacer repeticiones pares y por coger pesos pares. O sea, los impares no me gustan. Los carga el diablo. Y ya en el último grupo de las manías está el cajón desastre de las manías, porque aquí, claro, ya no las podía incluir en un grupo específico, pero quería comentarlas. Una de ellas son, bueno, pues las personas que caminan sin pisar las líneas de las baldosas o incluso pisando solo las líneas blancas, las rayas blancas de los pasos de cebra. Hay muchas personas que dicen que esto lo hacen porque si pisan las rayas da mala suerte. Bueno, pues eso ya es tema de supersticiones, incluso cultura, etcétera. Pero sí que es cierto que otras personas lo hacen porque si pisan esas líneas les da esa sensación de irritabilidad, ansiedad, piensan que les va a ocurrir de verdad algo malo, entonces les genera, pues como os decía, un estado en su vida que no les permite funcionar correctamente. Con esta manía hay que tener especial cuidado por eso, porque puede derivar en un trastorno de manera fácil. De hecho, yo creo, sin ser psicóloga, como os digo, que cualquier manía puede derivar en un trastorno si realmente nos limita nuestra vida diaria, pero con algunos hay que tener especial cuidado. Y el del tema de las líneas, las rayas blancas de los pasos de cebra y demás, yo creo que es un claro ejemplo de esto. Luego, por otro lado, está... Mira, a mí esta manía me parece maravillosa, porque no tiene ninguna base científica, pero es que yo, casi todo el mundo que conozco la tiene. Y es la de bajar la música a la hora de aparcar cuando vas en coche. O sea, yo soy de las que pienso que bajar la música a la hora de aparcar no solamente te va a hacer aparcar mejor, sino que además vas a encontrar sitio antes. De hecho, para mí, esto es la clave. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Cuando tú bajas la música, el volumen de la música del coche o incluso la quitas, aparcas antes y aparcas mejor. Como os digo, esto base científica no tiene ninguna, pero sí que es cierto que yo puedo llegar a pensar que si tú bajas la música, tu cerebro está solamente enfocado en aparcar y al final, bueno, pues aparcas mejor, ¿no? Porque estás más concentrado en una única cosa. Si tienes la música, pues igual estás con una parte cantando, tienes a la vaca de Homer Simpson tocando el ukelele en el cerebro al ritmo de la música que tengas y entonces no aparcas bien. Luego hay gente que no aparca bien ni con música ni sin ella, pero eso es otro tema. Entonces, esta es una manía que tiene muchísima gente y que, como os digo, me parece maravillosa, que no tiene ninguna explicación lógica, pero para mí está corroboradísima por el estudio que me acabo de sacar de la manga. No, en serio, si tú también bajas la música del coche a la hora de aparcar, que sepas que no estás solo y que eso alguien lo tiene que estudiar, porque algún razonamiento lógico tiene que tener. Y ya por último, dentro de este último grupo está la manía que tenemos, y aquí me incluyo, porque yo tengo una manía especialmente importante, que es la de que
no soporto cuando la gente hace un ruido exagerado al comer. Es decir, esto. O sea, por favor, come con la boca cerrada, no hagas ruidos. Es que no quiero ver la lavadora que tienes dentro, la comida ahí dando vueltas, ni muchísimo menos el ruido que genera eso. A mí, de verdad, me pone bastante nerviosa, me da mucha manía. Sí que es cierto que es algo que con el paso de los años he ido controlando más y que nunca me ha generado una ansiedad brutal, pero que me molesta bastante. Entonces tengo esa manía de la gente que hace ruido al comer. Igual que los que se chascan los dedos así. Uf, no puedo. O sea, si lo hago yo, no me importa, pero si lo hacen otros, es como, ese ruido como que me genera cierta tensión, ¿no? Sí que es cierto que esto es un trastorno, o sea, cuando se lleva a un determinado nivel, cuando te genera ansiedad, te genera nerviosismo, te generan ganas de romper cosas incluso, esto es un trastorno y se llama misofonía. Entonces, las personas que lo sufren de verdad, se sufre mucho. Yo, como os digo, creo que lo mío es una manía. Igual si me está escuchando algún psicólogo, pues dice, nena, necesitas que te veamos. Si es así, pues me contactáis. Yo creo que es una manía por lo que os digo, porque al final no me impide seguir con mi vida normal, ni me genera esa sensación de querer, yo qué sé, romper cosas o pegar al otro o lo que sea, pero que cuando se lleva a esos niveles que os comento, pues es un trastorno que tiene nombre, se llama misofonía, que la padecen muchísimas personas y en Estados Unidos debe ser como una barbaridad la pila de gente que padece la misofonía. Y bueno, pues como os digo, más cositas que tenemos en nuestro día a día que nos molestan, que son manías o que incluso pues pueden llegar a ser trastornos. Que no hay que tomárselos a broma, porque algunos de ellos de verdad que impiden el correcto funcionamiento de las personas, impiden que que tengan una buena calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos, pues habría que acudir a profesionales y bueno, pues ver de qué manera eso se puede afrontar. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Hoy ha sido fácil, sencillo y para toda la familia, ¿eh? O sea, no... Bueno, algún taco ha caído por ahí porque ya sabéis que esto al final es la vida sin filtros, la realidad sin filtros, sin pasar de puntillas y, ¿por qué no? Pues diciendo algún taco. Así es la vida. Pero bueno, espero que os hayáis entretenido, que, oye, creo que también hemos tenido bastante parte informativa, bastantes curiosidades y yo creo que si no es con muchas, con algunas manías os habéis sentido identificados seguro. Sobre todo porque os he contado algunas manías mías, pero también os he contado manías de la gente de la calle, esa gente maravillosa que me encuentro por las calles de Madrid y que me contestan siempre con una sonrisa. Sois la hostia. Y como siempre, no os olvidéis seguirme en mi Instagram, @estoesdetraca.podcast. O incluso si queréis seguirme en el mío, coralaja.voz, pues también. Pero vamos, que el uno os va a dirigir al otro. Oye, te veo la semana que viene, como siempre, el viernes a las 12 para un episodio que va a ser canela fina. Nos vemos. ¡Mua! Besazo.